Tengan todos ustedes un buen día. Hoy vamos a estar hablando sobre varios puntos con nuestro grupo de trabajo, que es el grupo número 1, especialmente del tema liderando el cambio en un mundo globalizado. En la parte que nos corresponde en esta primera parte del video es cómo manejar eficazmente las relaciones de trabajo para lograr el cambio en una organización. Lo que es interesante entender acá es, como lo dice el autor John Kotter en su libro Nuestro iceberg se derrite, es que el cambio de una u otra manera es un proceso que genera tensión, que genera estrés, que es normal que las personas se sientan un poco preocupadas cuando hay un proceso de cambio, razón por la cual que se hace casi obligatorio manejar eficazmente las relaciones que hayan en un escenario laboral, en un ambiente laboral, en una cultura organizacional, para que no genere las tensiones y pueda hacerse un cambio de una manera más tranquila. John Kotter plantea que una de las mejores formas de manejar el cambio y liderar el cambio es mantener un proceso constante de observación. La observación es una forma interesante de poder usted detectar qué está pasando al interior de la organización. El mismo John Kotter manifiesta que estar observando permanentemente las conductas, estar observando permanentemente acciones que están en el lenguaje verbal, no verbal, en el lenguaje de las relaciones cotidianas, nos permite a nosotros poder detectar de pronto cómo poder liderar esos procesos de cambio que le están generando de una u otra manera una atención a nuestros colaboradores. Sin embargo, encontramos un artículo bien interesante de Alejandro Cuadra Peralta de la Universidad de Turapacú en Chile, donde habla que uno debe tener una actitud de psicología positiva también frente al tema del cambio. Si bien es cierto el cambio genera estrés, si bien es cierto el cambio genera incertidumbre, también es cierto que el cambio puede convertirse en una herramienta de generar acciones positivas. Y es lo que hablamos de emociones positivas que plantea Alejandro Cuadra Peralta, como lo digo, de una universidad en Chile, que manifiesta que hay que hacer que las cosas que parezcan difíciles realmente encontremos el lado agradable y placentero a corto plazo. Y digamos que ahí coincide con las teorías de John Kotter del cambio, de que dice que cuando uno hace el cambio, para poder gestionar una buena relación de trabajo, hay que tener lo que llamamos nosotros victorias tempranas. Si bien es cierto el cambio de una organización puede generarse en muchos años, también es cierto que si se espera demasiado y no se ve algo temprano, una victoria, un logro cercano, pues va a empezar a generar un clima organizacional bastante complicado. Frederick Cox dice que si uno logra constantemente decirle a nuestros colaboradores que el pensamiento que estamos teniendo es positivo, que la acción que estamos haciendo es beneficiosa para todos, constantemente se va a generar lo que se llama emociones positivas laborales, que es decir, que la gente entienda que lo que se está haciendo es positivo y va volviéndose algo cultural en la organización. Un estudio que hizo la UNESCO en Chile, exactamente en el año 2007, con la empresa L'Oréal, manifestó que también para poder lograr esas buenas relaciones se requiere de tener unas condiciones de trabajo adecuadas. No solamente hay que estar pensando en el tema de, bueno, vamos a hacer el cambio y vamos a buscar una acción positiva como lo plantea Alejandro Cuadra, sino también la UNESCO dice que hay que generar unas acciones de trabajo positivas, unos escenarios de cambio y unos escenarios también laborales que permitan que la gente sienta en su cotidianidad física de que pueden tener sensaciones positivas a la hora de poder estar desarrollando un proceso de cambio en la organización. Obviamente esto requiere que el líder o el director o la alta dirección o la dirección CEO tenga un cierto tipo de habilidades que tenga que desarrollar. Y obviamente dentro de las habilidades que nosotros primero encontramos, que va muy ligada a la habilidad de la observación que debe tener un proceso de cambio, es la de la escucha. Y es que escuchar y observar es intentar entender y atender la conducta humana en su funcionalidad propia de la organización. Quien logra tener esa capacidad de escucha, esa capacidad de observación, pues hace que el líder pueda tener una posibilidad más cercana al desafío que genera este proceso de cambio. Pero ojo, hay que saber escuchar bien. Y hay que saber escuchar bien, y nos remitimos ahora a un libro que es bastante interesante, de comportamiento organizacional, de Steve Robbins,
un libro que nos ha servido de guía para todo este proceso de liderazgo y de cambio, pero es que no es solamente escuchar por escuchar, sino escuchar lo que se debe escuchar y a quien se debe escuchar. No siempre las personas están dedicadas a contarle al líder o al director las cosas que son necesariamente positivas para la organización. De una u otra manera, en eso coincide Robbins con Kotter, y es que en el libro que citaba anteriormente, Nuestro iceberg se derrite, hay siempre personajes que se encargan también de hacer escuchar a los grupos directivos las cosas que no son, hacer escuchar a la gente que toma decisiones, sensaciones de la organización que no son reales. Y eso lo comparte tanto Robbins como Kotter en sus libros, y es buscar la manera de que logremos escuchar eficazmente a la organización en su integridad y no en su particularidad. Porque recordemos que en un proceso de cambio la gente se está sintiendo de pronto sola, se está sintiendo de pronto agredida, de pronto amenazada en su propio trabajo, y a veces intenta desde su particularidad querer dar a entender algo que no es cierto. Entonces el escuchar es importante, es necesario obviamente en todo este proceso de liderazgo y el desafío que tiene un buen director y un buen líder, pero de igual manera es el saber escuchar. ¿A quién estoy yo realmente escuchando en este momento? Otra de las virtudes que uno debe tener es nunca perder el enfoque. Digo yo, el enfoque es el foco de la organización. Si bien es cierto, un líder debe desarrollar sus propias habilidades, sus habilidades deben estar enfocadas hacia la acción que tiene la organización. Entonces, a mí sí me gustaría aquí citar del libro de Robbins de comportamiento organizacional algunas de las habilidades que debe tener un líder para poder mantener el proceso de cambio. Una de ellas es la estabilidad emocional. Este modelo que está tomado de este libro de cambio organizacional es un modelo que se experimentó con una serie de organizaciones y sacaron 5 grandes criterios importantes para la gente que maneja liderazgo y dirección. Primero, no perder la estabilidad emocional. Es intentar, como siempre, mantener los pensamientos negativos alejados y alejar las emociones negativas. Porque si usted se convierte en que todo el cambio organizacional genera tensión y usted como líder empieza a que todo ese proceso de emociones y acciones negativas lo empiecen a contaminar, usted se va a volver hipervigilante. Entonces el libro lo plantea muy bien, Ron lo plantea muy bien. La estabilidad emocional es que tampoco usted, con el temor de que la gente está diciendo, está haciendo o está percibiendo, se vuelve usted hipervigilante, y obviamente eso va a generar que su satisfacción de líder no sea buena y no la pueda expresar a sus colaboradores. Por eso es que cuando empiezan estos procesos debemos tener una estabilidad emocional, mayor satisfacción en el trabajo y obviamente bajar los niveles de tensión. Si el líder no baja los niveles de tensión, si el líder o director no baja los niveles de tensión, no va a poder bajar el proceso hacia sus colaboradores. Entonces, un buen modelo de influencia que debe tener un líder es una estabilidad emocional. Extroversión. Un líder debe ser extrovertido, no puede volverse una persona introvertida, porque de otra manera tiene que tener todo el proceso de comunicación hacia las personas, un proceso de comunicación que de una u otra manera genere esa estabilidad emocional. No podemos llegar a decir de que soy un director que no hablo con nadie o soy un líder que no hablo con nadie, sino todo lo contrario, es mejorar las relaciones interpersonales. Quiere decir de que si yo logro hacer ejercicios de comunicación con mis compañeros, con mis colaboradores, voy a generar las mejores aptitudes interpersonales y voy a poder generar una posición de pronto de dominancia más bien en lo social, y puedo ser mejor expresivo emocionalmente. No es ser emotivo, pero sí tener una expresión emotiva clara. No es estar pues todo el tiempo riéndose o llorando, dependiendo del caso, sino es mejorar la posibilidad de uno decir, vea, estamos bien, no estamos mal, estamos en un buen proceso, unido a su estabilidad emocional, ser extrovertido y generar relaciones interpersonales que puedan decirle al colaborador de que estamos haciendo un proceso de satisfacción que va a mejorar las calidades de vida del trabajo y por qué no las personales. Un líder debe tener permanente apertura. Si bien es cierto, los cambios se dan por la alta dirección,
En este proceso que nos plantea Robbins y que nos plantea esas investigaciones, nos dice un líder debe tener apertura, y vuelve y se junta con el tema de Kotter en el libro del iceberg. ¿Por qué? Porque ante los procesos difíciles de una organización, el líder debe aprender a manejar el aprendizaje propio del proceso, pero también a estudiar y escudriñar qué está pasando en otras organizaciones o en otros escenarios mismos de su dependencia. Entonces hay que tener siempre apertura a una cosa, al aprendizaje. El aprendizaje es algo interesante, el aprendizaje es necesario, el aprendizaje constante en los procesos de liderazgo y dirección no puede fallar. Es más, un director o un líder debe estar también en constante alimentación de teorías, de ejemplos, de acciones y situaciones que le permitan dar apertura ¿para qué? Para ser creativo, para ser flexible y para poder ser autónomo. El conocimiento de otras acciones, otras actividades, de otras teorías permiten que yo sea una persona creativa, permiten que yo sea una persona más flexible, permiten que yo sea una persona más autónoma. Y eso hace uno de los grandes ejemplos que debe tener un líder. Si yo me capacito constantemente y logro capacitar a mis colaboradores constantemente, lo que estoy haciendo es un rendimiento de la capacitación, una especie de coaching, un coaching permanente que permite que el liderazgo empiece a ser en la organización, un espíritu de liderazgo organizacional, y cuando hay liderazgo organizacional puede ser más fácil el tema del manejo del cambio. También hay que tener en cuenta la adaptabilidad. Las teorías la han venido manejando desde Juan Carlos Echol en su libro Cambio Adaptativo, y es que si no nos logramos adaptar a las circunstancias que están pasando, vamos a perder. Hay un dicho muy antiguo que lo manifestaba Darwin: las especies que sobreviven no son las más fuertes, sino las que se logran adaptar a las circunstancias que las rodean. Y si yo logro adaptarme y ser adaptativo frente a las circunstancias, obviamente con apertura, con extroversión, con estabilidad emocional, con conocimiento, con retroalimentación de todo lo que estoy haciendo, pues voy a lograr adaptar y voy a poder generar procesos de cambio agradables y procesos de cambio que sean más pertinentes y cumplidos a la hora de exigir a la organización un cumplimiento, y eso termina en un mejor desempeño, mejores niveles de conducta. Hay un problema con la conducta desviada, y es que cuando la gente no entiende muy bien la adaptación del cambio, el líder no se la demuestra, no es capaz de transmitírsela, no hay buena comunicación, el colaborador empieza a tener una conducta desviada, empieza a ver al líder como su amenaza y no a la organización. Entonces cuando empieza un choque ya casi que interpersonal, entonces dice, no, me está cambiando este mundo, la culpa es del señor que está al frente, que es mi jefe, que es mi director, y empieza a generar comportamientos desviados que son mala comunicación, malas situaciones que está hablando del líder, y realmente no está hablando del líder, sino está hablando de su problema que tiene interno hacia el cambio, hacia la adaptabilidad, a ser adaptativo frente a un tema organizacional, y eso hace que termine uno pensando, me están atacando a mí, y se vuelve personal el tema. Y en un proceso de liderazgo no hay nada personal. Recordemos que las organizaciones tienen pensamiento colectivo. Juan Carlos Echol lo dice en su libro Cambio Adaptativo. Dice, las organizaciones tienen un pensamiento colectivo, trabajan como un ser viviente, y de una otra manera, si nosotros a eso le ponemos individualidades al comportamiento, pues va a generar otros comportamientos, como dice Robbins, comportamientos desviados, comportamientos que no van en concordancia con el proceso del líder. Por eso el líder debe ser adaptativo, pero también debe generar ese tipo de adaptación para evitar el comportamiento desviado. Y ojo a esto, que me parece uno de los puntos que son muy propios de esta propuesta que se hace en este capítulo de Robbins, es ser meticuloso. Trabajar con la parte meticulosa. Eso quiere decir mantener el esfuerzo y la persistencia. Ser siempre disciplinado, no perder el impulso. Y ser meticuloso es que cuando yo lidero algo debe ser un ejercicio organizado. Yo no puedo estar como una veleta de lado a lado diciendo primero hagamos esto, después hagamos esto, después hagamos esto, no, esto no, devolvámonos a esto, porque eso nos va a generar un proceso de falta de organización y planeación. Ser meticuloso en un proceso de liderazgo nos permite generar una habilidad para que la organización sea realmente eficiente. Y esas son las habilidades que considero yo y quiero resaltar en esta primera presentación, que son estas habilidades: estabilidad emocional, extroversión, apertura, adaptabilidad y meticulosidad. Si yo soy meticuloso
si soy adaptativo, si tengo apertura al conocimiento, ando en constante mejoría de mi desempeño y cuando mejoro mi desempeño como directivo también mejoro el liderazgo que tengo que tener y eso me permite tener un cambio y un proceso de liderazgo y un proceso de transformación más longevo. No es, es que se hace por un momento nomás este proceso, es explosivo, soy un director que solo trabajo por un proceso pequeño y no anclado a una cultura organizacional. Digamos que de una u otra manera, lo que hemos querido manifestarles es que una organización con este tipo de situaciones y con este tipo de líderes termina generando algo importante que es el valor sostenido. El valor sostenido es ese valor que le tenemos que entregar a nuestros colaboradores que va más allá del salario. El valor de la gratificación del trabajo en el sitio que está. Ese es un valor sostenido, es un valor oculto, es un valor que genera unas estabilidades laborales y genera unas oportunidades de relaciones interpersonales que permiten que la cultura organizacional se alinee o esté en paralelo con el comportamiento organizacional. No olvidemos que la cultura organizacional, como la plantea Robbins, es en todo de la organización, pero el comportamiento organizacional es el que empieza a nutrir esa cultura y si los comportamientos se desvían, la cultura organizacional puede sufrir un gran efecto y es uno de los mecanismos también puede ser estar incentivando ese valor sostenido, ese valor o ese es lo que llaman algunos el salario invisible, ese salario que no tiene que estar en su prima, que no está en ningún escenario diferente al escenario de poder usted entregar la satisfacción de haber hecho un buen trabajo. Entonces, bajo estas primeras primicias hemos querido sustentar ese punto importante que tiene que ver con cómo manejar eficazmente las relaciones de trabajo, cómo un líder puede continuar desarrollando sus habilidades de dirección y liderazgo y cómo desarrollar la habilidad de dirigir una organización eficazmente. Un cordial saludo a todos. En el día de hoy vamos a hablar un poco de cómo es importante que los líderes puedan entender a sus seguidores y a sí mismos puedan entenderse a sí mismos. ¿Qué tan importante es esto para el desarrollo de la empresa? El líder debe conocer sus debilidades y sus fortalezas, porque de esta manera podrá aplicarlas de una mejor forma para llevar a cabo su liderato y sus consejos con toda la población que lo sigue dentro de la empresa. La comprensión a sí mismo de los miembros de la organización, sus actitudes, sus valores, su forma de pensar con respecto a los objetivos organizacionales, le va a garantizar al líder tomar mejores acciones o procedimientos que de verdad entren dentro del corazón y del pensamiento de las personas que lo siguen y lograr tener los resultados que desean con respecto a su liderato. Asimismo, podemos decir que actualmente hay muchas corrientes que nos dicen cuáles son las características que tienen los líderes. Generalmente estas corrientes vienen de origen de la rama de la psicología y de la sociología, que han definido, según varios autores, que los líderes pueden ser de varios tipos. Por ejemplo, líder ético, líder transformacional. Hoy en día, además de estos aportes, tenemos el uso de nuevas tecnologías que han entrado para explicarnos de una mejor manera cómo están constituidos los líderes dentro de su configuración neurológica. Este es el caso de algunas tecnologías en neuroimágenes que en los últimos años han venido siendo utilizadas en gran medida para poder clasificar y entender mejor cómo es el comportamiento de un líder, cómo es su estructura neurológica, cómo el cerebro se organiza de acuerdo a cómo se comporte cada tipo de líder. Hay varios autores que nos explican la importancia que ejerce el análisis y la comprensión del comportamiento organizacional, sobre todo para los líderes que desean hacer cambios importantes dentro de sus organizaciones para mejorar sus resultados. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a Canning, quien en el 2015 expuso con claridad que
Cuando un líder quiere hacer cambios importantes dentro de una organización, tiene que tener en cuenta, entre otras cosas, la gran complejidad que tiene la resistencia al cambio, sobre todo su gran relación con el comportamiento organizacional. El comportamiento de los empleados dentro de una organización no necesariamente es el que va a determinar la resistencia al cambio. Esto más bien tiene que ver con el ideal que tienen los empleados, qué es lo que va a suceder con ellos durante el cambio y si este cambio está alineado con sus objetivos personales. También Canning nos expresó que la resistencia a este cambio puede manifestarse de diferentes formas y su composición es muy compleja, contradictoria y muy numerosa. Entender cuáles son las causas de esta resistencia y entender sobre todas las cosas el comportamiento organizacional es el principal determinante para que un líder pueda ejercer con efectividad su liderato en el momento de querer realizar un cambio importante dentro de la organización. Asimismo, Canning nos expresa que la cultura de una manera empírica y en este caso médicamente poder identificar desde un comienzo neurológicamente qué persona tiene las cualidades para ser un líder de tal tipo según la clasificación que se ha venido haciendo en los últimos años. También es importante que el líder tome en cuenta qué significa el comportamiento organizacional, sobre todo para ejercer su capacidad de liderazgo. Un líder que no identifique la cultura organizacional, el comportamiento organizacional de su empresa, difícilmente podrá ejercer sus funciones de liderazgo correctamente. Toda vez que la cultura organizacional, como está definido por varios actores, tiene tres niveles importantes en una organización que directamente se relacionan con cómo esta organización en su conjunto va a seguir al líder que está a la cabeza de ella. Así encontramos que el comportamiento organizacional se puede expresar individualmente en cada persona dentro de la organización, en los grupos que forman estos individuos, que puede ser en cada dependencia de la organización, y la estructura o superestructura organizacional de la empresa, que puede estar constituida, por ejemplo, entre otras cosas, por el organigrama o, por ejemplo, por el departamento de recursos humanos. Son estos tres tópicos los principales que le dan forma y le dan comprensión al comportamiento organizacional. Es aquí donde el líder debe en todo momento comprender, analizar y estar pendiente qué significa el comportamiento organizacional. Cada uno de estos tópicos, individual, grupal o estructural, tiene una serie de variables que son propias de cada uno de ellos, tiene una clara e importante relación con la resistencia al cambio. Él asimismo nos explicó que los programas organizacionales y de cambio que envuelven sobre todas las cosas la comunicación, el enrolamiento de los empleados dentro del cambio y también, y muy importante, la comprensión de la cultura y del comportamiento organizacional de la empresa son los programas que tendrán la mayor posibilidad de ser efectivos para lograr el cambio deseado. Una de las herramientas que podemos usar para poder analizar la cultura y el comportamiento organizacional, por ejemplo, y entre otras cosas, es el uso de algunas herramientas como son las encuestas, las entrevistas estructuradas, que nos pueden llevar a dar cuenta de cuál es el sentir de estos individuos dentro de la organización, cómo es el comportamiento de los grupos, cómo está esto alineado con los objetivos organizacionales. Y de esta forma
entender el comportamiento organizacional le va a permitir al líder tener más éxito dentro de sus planes de cambio de la organización para el mejoramiento de sus objetivos. Estimados compañeros, buenas tardes. A continuación voy a exponer las conductas que debería surtir un líder durante un proceso de cambio. Para empezar, quisiera remitirme al autor Kim Cameron, quien en su libro Practicando Liderazgo Positivo deja muy clara cuál es la actitud que debe asumir un líder durante un proceso de cambio. Basado en esa actitud generalizada que el autor nos propone, voy a recorrer otra serie de actitudes que deben complementar a este líder, el cual está, si bien es cierto, desarrollando un proceso de cambio, también hace parte de este mismo proceso de cambio. El liderazgo positivo es el marco referencial de actitud de un líder durante un proceso tan importante como es la transformación o el cambio de un proceso, de una organización o del conjunto, donde básicamente este se surte por una necesidad, ya sea del entorno, ya sea de la organización o ya sea una necesidad para evolucionar en el proceso de transformación de una organización o un equipo de trabajo. Esta necesidad viene acompañada de unos factores que son claves durante el proceso, como son una exigencia del mismo entorno, una ley de control interno que de alguna manera balancea este proceso, una supervisión, ya que exige que haya un proceso de verificación, y hay que tener en cuenta y visualizar el riesgo que se asume cuando se enfrenta un proceso de cambio. Voy a remitirme a una primera actitud que debería tener este líder enmarcado en el liderazgo positivo, y es escuchar. Es la clave para saber si lo que estamos haciendo es correcto o si está teniendo un impacto que no esperábamos. Hay que escuchar lo que dicen las personas. Todas las ideas, por supuesto, son buenas y son bienvenidas en un proceso. Y uno no puede no estar o de acuerdo o en desacuerdo. Es más, tiene que mirarlo desde el punto de vista constructivista. Sin embargo, déjenme anotar que en el escuchar es importante escuchar a las personas, pero es mucho más importante escuchar lo que las personas no nos dicen. Es aquí donde la habilidad del liderazgo positivo determina esas situaciones que, si bien no son fáciles de comunicar, sí son importantes para el proceso de transformación. Luego tenemos un enfoque. El líder tiene que tener un foco específico. Uno no puede hacer de todo como líder positivista, pero sí tiene que confiar en su grupo de trabajo, al cual se le deben designar algunas tareas para involucrarlos durante el proceso. Por supuesto, la acción. El líder tiene que tomar riendas de este proceso, tiene que tomar el control de este proceso. Piense que lo que se tiene que hacer, hay que hacerlo. Si vale la pena, hay que hacerlo. Y si no vale la pena, hay que hacerlo, así sea descartándolo. Y si siguió valiendo la pena, pues hay que volverlo a hacer. Luego, es un motor de acción el líder. El siguiente, permítanme mencionar la medición, ya que lo que no se mide no existe o no se puede controlar. Sin embargo, el líder tiene que no caer en este proceso de la medición,
Tiene que ser una herramienta valiosa durante todo el proceso, pero no podemos depender de la medición. El siguiente elemento es, por supuesto, la fortaleza. El líder tiene que transmitir, tiene que impactar a su grupo de trabajo. El equipo debe saber que así pase lo que pase, el líder va a estar al frente tomando el control y las riendas de la situación. Y esto, por efecto simpatía, va a generar que el grupo de trabajo siga este convencimiento. Pero este convencimiento no va a ser nada fácil si no se utiliza una muy buena herramienta por parte del líder, que es la honestidad. Esta honestidad le dará al líder la integridad de poder manejar y gestionar este cambio. La confianza es crucial y se traduce en el grado de disposición del equipo de trabajo para seguir a su líder. No debe haber ni debe generarse una confusión entre el pensamiento y la acción. Ambas deben ser congruentes. Encontramos después el compromiso, donde en la medida que la disposición personal del grupo se oriente hacia el objetivo, determina esas situaciones que, si bien no son fáciles de comunicar, sí son importantes para el proceso de transformación. Luego tenemos un enfoque. El líder tiene que tener un foco específico. Uno no puede hacer de todo como líder positivista, pero sí tiene que confiar en su grupo de trabajo, al cual se le deben designar algunas tareas para involucrarlos durante el proceso. Por supuesto, la acción. El líder tiene que tomar riendas de este proceso, tiene que tomar el control de este proceso. Piense que lo que se tiene que hacer, hay que hacerlo. Si vale la pena, hay que hacerlo. Y si no vale la pena, hay que hacerlo, así sea descartándolo. Y si siguió valiendo la pena, pues hay que volverlo a hacer. Luego, es un motor de acción el líder. El siguiente, permítanme mencionar la medición, ya que lo que no se mide no existe o no se puede controlar. Sin embargo, el líder tiene que no caer en este proceso de la medición. Tiene que ser una herramienta valiosa durante todo el proceso, pero no podemos depender de la medición. El siguiente elemento es, por supuesto, la fortaleza. El líder tiene que transmitir, tiene que impactar a su grupo de trabajo. El equipo debe saber que así pase lo que pase, el líder va a estar al frente tomando el control y las riendas de la situación. Y esto, por efecto simpatía, va a generar que el grupo de trabajo siga este convencimiento. Pero este convencimiento no va a ser nada fácil si no se utiliza una muy buena herramienta por parte del líder, que es la honestidad. Esta honestidad le dará al líder la integridad de poder manejar y gestionar este cambio. La confianza es crucial y se traduce en el grado de disposición del equipo de trabajo para seguir a su líder. No debe haber ni debe generarse una confusión entre el pensamiento y la acción. Ambas deben ser congruentes. Encontramos después el compromiso, donde en la medida que la disposición personal del grupo se oriente hacia el objetivo, vamos a garantizar ese compromiso.
Incluso es mucho más probable que los empleados implanten un entusiasmo a una decisión en la cual han participado. Sin embargo, hay que considerar que esta probabilidad de compromiso es directamente proporcional a la medida en que los subordinados participen en el proceso de la decisión. La confianza y la fe son hermanas y el líder tiene que motivar esta confianza dándole al grupo la fe y convicción de que se va a lograr el objetivo. Finalmente quisiera referirme a los estudios e investigaciones en la Universidad de Michigan, los cuales indican que los líderes positivistas están mucho más orientados a las personas que a los procesos, porque entienden que la persona como parte fundamental del proceso es la que va a conseguir el resultado que el proceso necesita. Así las cosas, y basado en esta teoría, es importante complementarla con la teoría situacional de Hersey y Blanchard, donde tenemos que entender que existen estas 4 etapas de madurez del proceso, donde la primera, por supuesto, va a ser o va a ubicarse en donde la organización tiene personas que no son capaces ni tampoco quieren asumir el reto. La segunda etapa es donde las personas no pueden, mas sin embargo quieren y tienen la decisión de asumir el reto. La tercera etapa es aquella donde las personas pueden, pero tienen una barrera para asumir este reto. Y la cuarta etapa de maduración es donde las personas pueden, quieren y encuentran el entorno para enfrentarse al reto del cambio. Es así que finalmente quisiera concluir que la actitud del líder durante el desarrollo de un proceso de cambio es una actitud que va a ser determinante en el resultado. Es imposible contemplar un proceso de cambio sin una participación activa y contundente por parte del líder y de su grupo de trabajo. Muchas gracias. Bien, doctora Maricela Elías, en el trabajo de liderazgo, de globalización, que es algo irreversible para la educación en América Latina y el Caribe, hemos preparado con el grupo temas interesantes en el cual yo voy a hacer un compendio a través de numerosas investigaciones indexadas y una presentación que hice sobre la globalización como fenómeno irreversible. Bien, en esta presentación podemos observar que el mundo definitivamente está cambiando la educación en América Latina. Son unas tendencias y desafíos que se están presentando porque cada vez más el ranking en la moda designa los intercambios en TICs. Precisamente preparamos también un documento sobre TICs. Cómo la informática actual, la parte virtual, el online y la parte de la interactividad a través de páginas interactivas está transformando el mundo. Mire, inclusive aquí tengo los artículos como en la educación superior en América Latina desde una visión del Ministerio de Educación del Perú y desde el Observatorio de la Educación para América Latina está cambiando el trabajo que se hace desde la educación como momento global, inclusive en una visión que se hace en las escuelas. La satisfacción de la comunicación con el profesor es un trabajo bastante efectivo. Este es otro documento interactivo que usa la información y ahonda en el problema. Los desafíos de las TICs para el cambio educativo, los guides
las tabletas, el GoToMeeting, el online, el chat o el chatting. Todo esto está colaborando a través de inclusive páginas interactivas de multimedia y Face para enlazar mejor al estudiante con el profesor. Acá hay un artículo inclusive que nos habla de la parte psicológica y una aproximación desde las organizaciones a lo que es el Mobile Line. Y por otro lado, estamos hablando de las tendencias en la educación en el mundo y en América Latina en la parte global. Como podemos observar, mi estimada doctora Maricel, las TIC se han metido en el mundo de la educación y en el ámbito universitario pues más, porque hoy en día la plataforma interactiva ha mejorado la generación del nuevo conocimiento y la innovación en las prácticas, además de las redes de aprendizaje. Las herramientas que hay en las TICs, como el Google, como por ejemplo para la parte de elaboración de plataformas, está el Monkey, está por ejemplo eTwinning, está el iShare, que es por ejemplo, le colabora mucho a uno en la elaboración de diapositivas, YouTube, en los videos interactivos que montan los mismos profesores y ayudan como plataforma en el seguimiento de las clases. Por otro lado, uno encuentra en la web más de 25 herramientas de aprendizaje colaborativo, donde están desde todos los buscadores hasta todas las herramientas en la nube para colaborar, por ejemplo, como los bloggers, los blogs, los palettes, los Remind, los Wikispace, que son plataformas que le colaboran al profesor frente a la orientación con el estudiante. El liderazgo entonces se ha tomado o ha crecido en una forma grande porque ha mejorado la satisfacción y la confianza del estudiante frente al profesor, y el profesor tiene como más herramientas para mostrar y para interactuar con el estudiante. Ese es el mundo globalizado, ese es el liderazgo, esos son los nuevos paradigmas de la universidad en el ámbito universitario, y adicionalmente es lo que ha generado una mejor satisfacción y una recompensa entre lo que oferta el profesor, en el caso nuestro, frente al estudiante, y lo que espera el estudiante del profesor. ¿Ok? Gracias.